Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Columnista especial, León D'Amico. Muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con este programa número 4 de Cosas que Pasan, CQP entre nosotros, digámosle, en Montevideo un poco más. Y le damos el buen día a Adrián y a Su, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muy buenos días, Daniel, ¿Cómo pasamos Susana. el fin de semana, no? Espectacular, espectacular, lindo día, Sí. con mucho trabajo e intensidad a nivel social y otros lugares. Exacto. Estuvo muy bueno, ya comento, el acto Yo precioso. 52 aniversario. De la Veraneé, 20. ayer a mediodía veraneé en Adión, en reunión del Ejecutivo, porque Caramba, Claro. porque habrá elecciones ahora, dice usted. No, hay elecciones, sí, pero había que resolver Cuestiones organizativas organizativas. hacia mañana, que digo, que vamos a comentar ahora un poquito, Claro, digo, ¿no? sí, La sí. jornada de mañana que se viene con todo, digo, plagada Sí. de actividades, de paralizaciones, de movilización. Movilización, Ahora, de hecho, en un rato nada más, al mediodía, hay una conferencia de prensa del PIT-CNT con la Intersocial, planteando justamente lo acordado, digamos, en general de la Intersocial hacia la jornada de mañana, ¿verdad? Claro. Consignemos que mañana se va a votar en el Parlamento el proyecto de reforma de jubilatorio, digamos, porque dicen de la seguridad social, pero seguridad social es un cuento, es solo de las jubilaciones, ¿verdad? Sí. Así que bueno, un poco expectantes con lo que pase con relación a esto. Y vamos a traer cartelera sobre las paralizaciones de distintos sindicatos, pero bueno, ya a esta altura es una catarata. Empezó el transporte, declaran un paro de 24 horas, después Ajá. siguió AEU, y bueno, y así sucesivamente. Como les decía, ayer a mediodía estuvimos reunidos en el Ejecutivo de Adión y también resolvimos la paralización por toda la jornada. Digamos, en nuestro caso es complicado porque tenemos diferentes horarios, o Sí, sea, claro. que lo que se resuelve es la paralización de toda la jornada correspondiente al jornal del día 25, digamos, en cada turno según su horario habitual, ¿verdad? Y bueno, y concentrarnos a las 2 de la tarde en Adión para marchar hacia el Palacio, porque seguramente, digamos, vaya a convocarse a una concentración allí en el Palacio, ¿verdad? A la hora que se esté votando este proyecto. Sí. Podía en el Palacio, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Como pasó cuando se votó en el Senado. Recuerda que nosotros fuimos encolumnados como programa, digo, Exacto. fuimos Sí, sí. hacia allí, digo, y fue una importante concentración. Bueno, se calcula que mañana, esperemos al mediodía, pero yo quiero suponer que se va a convocar algo similar. Hay que decir que, curiosamente, digo, en este caso el transporte, digo, no hace como habitualmente, que adhiere y no para poder Exacto, movilizarse, esta vez trasladar. adhiere. Esta vez hacen el paro 24 horas, lo cual, lo debo decir sinceramente, digo, nos complica al resto, digo, para el para tema de la llegar. movilización. Claro. A mí siempre me pareció muy atendible el argumento de no paralizar el transporte, digo, justamente para permitir que el resto, digo, podamos trasladarnos hacia los lugares de concentración y demás. Pero bueno, esta vez los compañeros, no desconozco los motivos por los cuales cambiaron, pero Y lo cierto les es pega que... muy directo el tema de Ujú. la reforma, ¿no? Claro. Les pega muy Sí, directo. sí. Sí. Bueno, estuvimos hablando hace un par de Sí, programas claro. atrás con Damián, que les decía porque las complicaciones que tienen ellos al trabajar más años. Sí. Por eso, pero bueno, no se priorizó la concentración esta No, de la movilización. está bien. Entonces es atendible también. Así que bueno, y un poco en ese sentido, decirle que se siguieron procesando cambios, digo, se siguieron
negociando entre los propios socios de la coalición multicolor, digamos, algunas modificaciones. Cada uno quiso sacar su rédito, su tajadita, y terminan construyendo un monstruito, hay un Frankenstein que recoge, que en principio era intocable, ¿no? Cuando se presentó el proyecto era intocable, estaba todo perfectamente armado y aceitado y construido para que tenía que votarse así. Ahora resulta que no era tanto, se cambiaron un montón de cosas. Cosas, por ejemplo, digo, nada que beneficie demasiado a los trabajadores, No, ¿verdad? Una cosa curiosa, ¿no? O sea, siempre se habla del déficit de la caja militar como uno de los componentes importantes, digo, de que el Estado tiene que poner dinero. Bueno, curiosamente, para la la gente que trabaja en el Ministerio de Defensa se puede jubilar ahora, Sí. gracias a estas últimas modificaciones. Ahora, se van a jubilar antes y con más dinero, o sea que el déficit va a seguir aumentando. Cuando todo este proyecto supuestamente era para abatir el déficit, o sea, lo que el Estado debía poner en materia de seguridad social para jubilaciones, ¿verdad? Claro. Bien. Se Así modificaron casi 100 artículos, ¿no? Sí, de los sí, 300, más de los 330 artículos que estaban. Y el jueves de la semana pasada fue muy significativo porque se llevaron a la comisión rápidamente la votación que se hizo por fuera Exacto. de las condiciones del Parlamento, dejando por fuera a las organizaciones sociales, más de 40 organizaciones sociales, al propio Frente Amplio con sus más de 30 preguntas y consultas vinculadas a las modificaciones que se hicieron. Jamás respondidas. Jamás respondidas, y a su vez sin poder tener el tiempo suficiente como para analizar cuáles eran las modificaciones. Evidentemente, poco democrático si uno lo tuviera que definir claramente, ¿no? Un atropello. Poco interés, digamos. Poco democrático. Desapego. Claro. Un desapego, ¿no? Sí, por las opiniones del movimiento popular, de los trabajadores y trabajadoras En fundamentalmente. consulta, ¿verdad? Exacto. totalmente, porque Exacto. en realidad esto podía tener más tiempo para poderlo realizar, como se venía realizando hasta ahora, ¿no? Con la consulta de las distintas organizaciones sociales y de la propia aporte de la fuerza mayoritaria más importante del país, que es el Frente Amplio, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, y con un claro objetivo que fue en principio eso, abatir el déficit fiscal que provoca el sistema jubilatorio, pero que bueno, que ahora con este intercambio de figuritas, digo, con estas modificaciones que se le fueron introduciendo, el ahorro va a ser prácticamente nulo. Sí, y totalmente. en definitiva nos vamos a quedar trabajando 5 años más para cobrar menos jubilaciones. Exacto. Ese va a ser el saldo real, digamos. Sí. De Yo esto. quería leerles un parrafito muy cortito, que en realidad es muy cortito, que es tomado del Popular, de la edición del viernes pasado, que dice: es una reforma regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, carga los costos solamente sobre los trabajadores, fue hecha a espaldas de la sociedad, beneficia al lucro y a la especulación de las AFAP, y su principal consecuencia es que la mayoría de las y los trabajadores tendremos que trabajar más años aportando más para cobrar menos jubilación. Bueno, Yo creo que es la justamente, síntesis, es ¿no? lo que de decíamos, este exacto. estado de situación. Exacto. Bueno, vamos a ir a la columna de León, que esta vez nuevamente va a estar grabada, ¿les parece? Apunte Vamos. de nuestra historia. Y vamos con un audio que nos manda León. Así que, Fede, te pedimos que lo ponga. ¿Cómo estás, Lima? ¿Todo bien? Bien, me dice siempre. Así que Atento, vamos Lima, a, atento. vamos a la columna entonces, al audio. Es aún temprano para que la noche triunfe sobre el día, para que la tumba celebre su victoriosa fiesta sobre la vida. El mundo entero surgirá a su luz y bajo su sombra se congregará a todos los pueblos. Estrechen sus filas, todos unidos contra tiranos y amos. La suerte de la victoria está en las poderosas manos trabajadoras. Coraje, este tiempo de desgracias pasará rápido, la primavera llegará. Se acerca, ya viene. La roja libertad, tan bella, tan deseada, camina hacia nosotros. Volvemos entonces a la columna Apunte de nuestra historia a cargo de León. Contanos, León, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Contanos qué estábamos escuchando. Muy buenos días, antes que nada, a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, estábamos escuchando la lectura de una poesía que sacó nuestro partido en el año 2020 con el motivo de los 150 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Más conocido por Lenin. Sí. Y esto que estábamos escuchando es la lectura de la única poesía que escribió Lenin, o por lo menos que se conoce que haya escrito Lenin. A veces esa cosa uno escribe. Sí, capaz que escribió algo y lo y se puede haber perdido en alguno, pero lo único que se conoce es esta poesía que se llama Desde el destierro, que lo escribió en el exilio, justamente desde el destierro, en Finlandia en 1907. Muy bien. Y justamente el pasado 22 de abril, sábado, cuando estábamos conmemorando en la 20. El 51 aniversario del asesinato de nuestros camaradas de la 20, se conmemoraban 153 años del nacimiento de Lenin. Ajá. Y si bien se estila conmemorar los números redondos, nosotros, como vamos en contra de la corriente, vamos a conmemorar el 153 aniversario de su natalicio. ¿Qué tiene de peor el 153 que el 150? Nada, no, eso es una cuestión. Perfecto. Es una convención de que se celebran los números redondos, Queda pero lindo, acá pero... vamos en contra de eso. Bien. Y bueno, así que entonces, nos parecía así una buena oportunidad de hablar de Lenin, porque incluso acá entre los mismos comunistas hablamos mucho del marxismo-leninismo, del leninismo, y por ahí sabemos poco de la persona de Lenin, del ser humano detrás de esos 53 tomos de las obras completas. Toda su producción teórica, más su participación práctica en la revolución, ¿verdad? Y justamente para la preparación de esto, y ya invito a la audiencia que lo busque, para el 150 aniversario, la Comisión Nacional de Educación hizo un video en el que participaron Virginia Ross y Juan Bernaza, haciéndole un homenaje a Lenin, y Juan hablaba de que la figura de Lenin, que con la figura de Lenin pudo la selección académica. Bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la selección académica de los textos académicos pudo con la figura de Lenin. Se lo desterró de los planes de estudio de las universidades, obviamente de los liceos ni que hablar, pero se permitía, o se permite hasta el día de hoy, estudiar a Marx y estudiar a Engels, pero está desterrado Lenin. Y eso es porque la capacidad de Lenin de la concreción de las ideas en política, y la política en una práctica revolucionaria, y ella en una revolución triunfante. La teoría solo no es tan peligrosa como esa llevada el ingenio de Lenin, el gran aporte y lo que lo convierte en una de las figuras más importantes del siglo XX y de la historia, es la posibilidad de la concreción de la teoría en práctica y en la concreción de una revolución triunfante que inspiró movimientos revolucionarios a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, tener dentro de los planes de estudio la clave de cómo hacer una revolución, el secreto, llamémosle, de cómo hacer una revolución, es inadmisible. Es un peligro. Y en todos casos, las pocas veces que se incluye en algún plan de estudio, y esto yo lo vi particularmente, y otros compañeros que han hecho ciencias sociales, por ejemplo, me han comentado, se presenta a Lenin como la degradación teórica de Marx. Sí. Incluso hay algún atrevido que dice que Lenin no era marxista. En esa cuestión de despegar al joven, vieron que siempre hay algunos que despegan del joven Marx, del Marx maduro, Lenin como, no sé, como que hizo una interpretación libre del marxismo y después hizo lo que hizo. Pero todo eso viene con esa cuestión de pegarle y de tratar de fenestrar a una de las figuras más importantes. De hecho, yo estaba leyendo el prólogo anoche de una edición cubana que se hizo de Imperialismo, fase superior del capitalismo, donde el prologuista decía que particularmente después de la caída de la Unión Soviética se ha querido destruir la figura de Lenin, si no borrarla de la faz de la tierra, defenestrarla. Y esto tiene que ver por esa potencia que tiene Lenin y que sigue siendo vigente hasta el día de hoy, porque si nosotros vamos y leemos cualquiera de los textos, hay algunas cuestiones que son más de época,
más del momento, pero hay cuestiones... Además, nada es una receta que se pueda trasladar mecánicamente, ¿verdad? Pero mantiene vigencia. Sí. Nosotros vamos y leemos la enfermedad infantil del imperialismo en el comunismo, nos encontramos con elementos plenamente vigentes. Perfectamente actuales, digamos. Bueno, ni que hablar, el imperialismo fase superior también mantiene cuestiones muy, muy relevantes, y volvemos a la figura del revolucionario, del subversivo, llamémosle, de que Lenin pudo, junto a sus camaradas, porque cuando hablamos de Lenin es como cuando hablamos de Arismendi. Nosotros hablamos de Arismendi, en realidad lo que estamos hablando es del Partido Comunista. Cuando hablamos de Lenin, hablamos de Lenin y sus camaradas. De Lenin, obviamente como la figura solo principal, Lenin no hubiera podido hacer nada, ¿no? La figura principal que encabezó, guió o lideró esa revolución. En menos de 30 años pudieron convertir al país más atrasado de Europa, o sea que mantenía todavía rasgos de feudalismo, ¿no? O sea, sí, y estructuras sociales heredadas de la época medieval, la pudieron transformar en el primer país socialista. En menos de 30 años. Y eso donde menos se esperaba, digamos, ¿no? Porque había otros países europeos en los que las condiciones objetivas, teóricamente, eran más propicias, ¿verdad? Que si uno lee para a Marx una revolución y se olvida de Lenin, olvidémonos de Lenin un momento y leamos a Marx de una forma aséptica, ¿no? Sin estar contaminados de todo lo que pasó después, y vemos el mundo en el que Marx escribe, uno piensa o tendría a pensar de que está pensando Marx la revolución en los países donde el peso del proletariado es decisivo en la economía. El Reino Unido, Alemania. Claro, los países que tienen los propios Estados Unidos, un desarrollo capitalista donde los proletarios tienen... en Rusia, convengamos que el capitalismo casi ni había penetrado todavía. Pero de hecho esa es una de las discusiones que se da al seno del Partido Socialdemócrata, que era incluso qué hacer en cuanto a hacemos una revolución ahora o hay que esperar que una revolución de carácter burguesa modernice el Estado y lleve adelante. Nosotros hacer la contra. Claro, lleve adelante desarrolle el capitalismo para que cuando se desarrolle el capitalismo se generen fábricas y esas fábricas necesiten obreros y esos obreros tomen conciencia y eventualmente tomen el poder en una revolución. Y ahí vino Lenin y dijo, escuchame, no es necesario. No. Después dicen, ¿no? Los detractores, medio en tono de broma, que la Unión Soviética hizo en los 90, hizo autocrítica y volvió para atrás a construir el capitalismo. El paso que se había saltado y bueno, para después volver a hacer una revolución. Pero bueno, eso algo así era el chiste, pero bueno, es un chiste. Obviamente. Pero bueno, Lenin nace de una familia más o menos acomodada, siempre, ¿no? Como el cuentito de una familia que no eran campesinos, ni mucho menos obreros. Y se interesa muy rápidamente en la obra de Marx a través de su hermano, Alexander, que fue asesinado por la policía, o sea, fue fusilado por haber participado en los preparativos de un atentado contra el zar Alejandro III. ¿No? O sea, ya viene de una familia, no viene de una familia de revolucionarios, pero su hermano ya tenía había un antecedente en la familia. Sí, ¿no? O sea, por lo menos su hermano de un fuerte opositor al régimen zarista. Es a través de este hermano mártir, llamémosle, que Lenin llega a las obras de Marx y se vuelve entusiasta, lector de Marx y un entusiasta intérprete de las ideas de Marx. Porque, claro, hay una cuestión bien interesante que nosotros a veces perdemos de vista. Marx no escribió cómo hacer la revolución. No, claro. Planteó la necesidad y que inevitablemente la humanidad va a ir camino a la destrucción del capitalismo por sus propias contradicciones y todo lo que... Pero no abordó la parte práctica. Claro. Lo que le da tanta potencia a Lenin, y volvemos a lo que hablábamos al principio, es esa capacidad de poder convertir esas ideas teóricas en práctica. Claro. Y sin olvidar
la teoría, porque una de las grandes frases que repetimos siempre, que sin una teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria actual. Pero bueno, se vuelve un gran intérprete del marxismo, un gran estudioso del marxismo, y al iniciar sus estudios universitarios rápidamente empieza a militar en política, y esta militancia lo lleva a el destierro en Siberia en primera instancia y después al exilio. Y, por ejemplo, es muy larga la biografía, no vamos a hacer una biografía como tal, pero a los 30 años, en el 1900, se exilia en Suiza, y desde allí, en Suiza, funda el periódico Iskra, La Chispa, conocido por todos. O sea, que lo funda desde Suiza, lo manda por cartas, todo en el medio de una censura muy fuerte. Claro. Y eso después se publica de forma clandestina en la Rusia zarista, y es a partir de este exilio que empieza a tomar el seudónimo Lenin. Lenin no era su nombre, sino que era un seudónimo. Lo empieza a utilizar acá en estos años, en el 1900. En 1902 escribe una de sus obras más importantes, que es El Quehacer, en el cual, y esto es muy concreto, o sea, obviamente es mucho más profundo, pero acá en este espacio acotado, decir que sienta las bases de organización de los partidos comunistas en este libro, ¿no? Habla de la creación de un partido de revolucionarios profesionales y expresa la idea del partido como vanguardia del proletariado. O sea, y esta idea, que es mucho más profunda que estas tres palabras que acabo de decir, lleva a una polémica dentro del seno del Partido Socialdemócrata de Rusia, en el cual se da aquella famosa división entre bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques eran los que apoyaban la idea de organización del partido y de práctica. El sector mayoritario, quiere decir, claro, en realidad, ¿no? De Lenin. Bolchevique quiere decir la mayoría y menchevique la minoría. Exacto. Vuelve a Rusia y tiene una participación activa en esa revolución que se da en 1905, de la que sabemos muy poco. Pero esta revolución se da en el medio de la guerra ruso-japonesa, en 1905, una guerra que venía perdiendo Rusia, que venía, como toda guerra, desangrando a las capas más, más desfavorecidas de Rusia. Se genera esta revuelta que es duramente derrotada. O sea, es una derrota muy dura para los obreros y campesinos rusos, y lleva a Lenin nuevamente al exilio. Y de esta derrota, es estas grandes derrotas que auguran una gran victoria, sirve como enseñanza, aprendizaje para emprender las luchas venideras. Claro. En este momento también participa como delegado en la Segunda Internacional y es un gran polemista con las posturas revisionistas o reformistas que después van a hacer eclosión cuando el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, donde aquella moción que había apoyado Lenin y otros revolucionarios de ir a una huelga general en caso del estallido de una guerra imperialista, es desoída por los partidos socialdemócratas de Europa y votan los créditos de guerra. Esto ya lo hemos hablado en varias columnas. Sí. Y esto significa la bancarrota de la Segunda Internacional y la desaparición prácticamente de ese organismo, y lleva a Lenin a decir, bueno, entender a Lenin y a los revolucionarios rusos y alemanes también, Rosa Luxemburgo, a entender de que es el momento de dar el paso definitivo hacia la revolución. Poner manos a la obra. Claro, y es ahí que en el 17 Lenin vuelve. Se había dado aquella primera revolución en Rusia con el gobierno provisional, que recordemos que lo que pedía el pueblo ruso era paz, pan y trabajo. Y lo que hace este nuevo gobierno que surge de esta primera revolución del 17 es sacar al zar, mandarlo a su casa de descanso, su dacha, y seguir a la guerra. O sea, una de las principales consignas que tenía el pueblo ruso es desoída. Y si vos mantenés a tu pueblo en una guerra, no hay ni paz, ni pan, ni trabajo. Porque todos los esfuerzos se vuelcan
justamente a la al guerra. desarrollo de la guerra. En este momento vuelve Lenin a Rusia en la más estricta clandestinidad, porque estaba el gobierno provisional, le había pedido captura y se estaba buscando, los organismos represivos del zarismo que seguían funcionando lo buscaban incansablemente, y nosotros podemos leer Lenin en la Revolución en América Latina. Vamos, les invitamos a leerlo entero, pero por lo menos la primera parte, que Arismendi hace como una descripción de esos últimos momentos antes del estallido revolucionario del 7 de noviembre del 17, en el que Lenin, junto a sus camaradas, se iba escondiendo por la ciudad y evitando caer en las garras de la policía zarista al servicio del gobierno provisional. Y es así que se llega a la toma del poder del 17, y nosotros ya hemos hablado de esto, lo que significó la creación de este primer Estado socialista, cómo tuvieron que resistir, primero salir de la Gran Guerra, y una vez que culmina la Gran Guerra, resistir la invasión de las potencias europeas y de los Estados Unidos, de la guerra civil, que vimos que tiene una característica de civil, lo veíamos en un programa del año pasado, tenía una característica civil, pero también era una guerra internacional. Y esa gran tarea de vencer a la contrarrevolución, instaurar un gobierno revolucionario, combatir el hambre. ¿Se acuerdan que hablábamos de los 5 millones de muertos por hambre en el periodo de la guerra civil? No menor, ¿verdad? No menor. La construcción del partido que va a guiar el proceso revolucionario, en esa obsesión que tenía de que la revolución tenía que continuar más allá del liderazgo de una persona. Entonces, ¿cómo se continúa eso? Con una organización, con un partido. Y en el 18 sufre un atentado que no le va a costar la vida en el momento, pero le va a comprometer gravemente la salud, que sufre, le dan 3 tiros, una militante anarquista, le pega 3 balazos y no lo mata, pero lo deja gravemente herido y le compromete la salud para adelante. Para ir terminando, a pesar de esto, en el 19 funda la Tercera Internacional, algo que nosotros conocemos muy bien, porque es a partir de eso que el Partido Socialista del Uruguay empieza las discusiones que van a culminar en el año 21 con la aceptación de las 21 condiciones y la creación efectiva del Partido Comunista del Uruguay. Fundan en el 22, crean la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como la creación estatal del socialismo, y es en ese año que se agrava la salud a raíz del atentado, a raíz de la extracción de las balas que le había propinado esta militante anarquista, y fallece finalmente el 21 de enero del 24 de una hemorragia cerebral. Pero nosotros podemos ver fotos ya de los últimos momentos, muy deteriorado, y muere a una edad muy temprana, 50 y pocos años tenía, y siempre queda eso de que hubiese pasado así, pero no lo vamos a saber nunca. Pero lo que sí sabemos, y con esto terminamos, es que la figura de Lenin fue de las más influyentes de todo el mundo en el siglo XX. Hubiera sido interesante tenerlo 20 añitos más de repente, ¿no? Y bueno, siempre se dice que hubiese pasado, y eso tiende también a ser utilizado por la contra, ¿no? El problema fue que Lenin se murió antes. Si no se hubiese muerto temprano, no hubiese pasado el estalinismo, o si fulanito no sé qué, nunca sabremos, pero eso es hacer historia contrafáctica, no tiene sentido. Yo decía que hubiera sido interesante tenerlo y ver qué pasaba, ¿no? Viendo cómo actuó en su vida, uno tiene expectativas bastante fundadas, digamos. Obviamente ya vamos 20 minutos de columna y vamos a tener que terminar. Pero invitar a leer la biografía de Lenin. Lenin se llama, de Gerardo Walter. Ver el video homenaje de Juan Bernás y Virginia Ross, o sea, la Comisión Nacional de Educación, cuando el 150 aniversario, y obviamente leer la obra de Lenin y entender por qué ha sido raleada de los planes de estudio, y se trata de
Muy bien. ocultar la figura de... Y empezar por el quehacer, ¿no? Que vos lo recomendabas hoy. El quehacer... en las primeras horas de Lenin. Sí, la enfermedad del izquierdismo. Muy bueno. Hay bastante material para buscar y el imperialismo fase superior y conocer. del capitalismo. Muy bien. No, si lo encuentro, lo comparto en las redes, el documental. Bárbaro. Bien, bárbaro. Bueno, León, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte. Y bueno, nos vamos a la pausa. Fede, mandá la pausa que se vienen los consejos y los compromisos comerciales en la emisora. Ya volvemos. Volvemos. Ya volvemos. Volvemos, ¿qué tal? Acá, medio que agarró distraído algún compañero. Cuando se prende la lucecita estamos al aire. Bueno, primero que nada, mandarle un saludo, o sea, retribuir el saludo que me manda Sol por el Día del Municipal. Consignemos que hoy, 24 de abril, es el Día de los Municipios de América, en realidad, conocido tradicionalmente y celebrado como Día de los Municipales. Así que bueno, desde aquí también el saludo a Sol y el agradecimiento por el saludo que me manda, y el saludo a todas y todos los compañeros en este día especial. Así que bueno, muy feliz día para todos. Y a propósito de eso, tenemos también invitados que se relacionan con este tema, ¿verdad? Sí, claro. Antes me gustaría recordar el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros: 092-41-1001. Y también nos encuentran en las redes, Facebook, Instagram y Spotify. Ahí está. Sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan en Facebook y en Instagram. A ver, sube, explícale que bueno, a ver cómo es. En Spotify nos pueden buscar como Cosas que pasan y seguimos la línea de Voces de Montevideo. Seguimos bajo el mismo usuario. O sea, tiene el nuevo logo, todo, pero... Pero sí. si van a buscar, entonces tienen que buscar... Pueden buscarlo por los dos y van a encontrar porque Cosas que pasan lo buscas en Spotify. Perfecto. Y ahí te salen 50 millones. Porque es como si fuéramos casi lo mismo. No, hay muchas referencias. Tienen muchas cosas en común. También salimos en YouTube. Ahí está, sí, dentro de programas radiales del PSU, ¿verdad? Exacto. Como una lista de reproducción. Ahí está, muy bien, perfecto. Así que todas esas son las formas de comunicarse, de vernos, de escucharnos más bien. Sí, no, en YouTube pueden vernos. Pueden escucharnos y ver una placa verde que dice cosas que con pasan. Oscilación. También, con oscilaciones. Es muy entretenido esa imagen. No, pero eso en breve, ya les adelanto. Las compañeras y compañeros acá lo saben, en breve va a cambiar eso, ¿está? Vamos a empezar a entrar al siglo XXI de a poquito. Bien. Y vamos a salir con imagen también, vamos a grabar con imagen y nos van a poder ver, no van a ganar demasiado, pero bueno, lo pueden hacer si quieren, y si no pueden poner solo el audio y se ahorran de vernos, pero está. Son posibilidades que les ofrecemos, después ustedes verán. Y se reciben sugerencias de cambio en ese caso. De cambio de cara, modificaciones, pónganse gordos y otros. Bien. Bueno, bien. vamos a lo que importa. Al tema de hoy, elecciones de Adión. Ese es el título. Bueno, y tenemos hoy en esta mesa a Andrés Chino Cuevasanta y Álvaro Burgos, integrantes de la lista 2011, agrupación Mario Bambam Cuello. Exactamente. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos compañeros? Porque expliquémosle también a la audiencia, yo también integro la lista 2011, o sea que en este caso voy a estar como de los dos lados del mostrador, porque también me siento parte no lo soy directamente, parte de esta lista. En primer lugar, agradecerles, saludarlos también por el Día Municipal, felicitarlos, feliz día, querido Chino, Alvarito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Acá andamos. Feliz día también para ti. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos en campaña. La semana que viene, ahora ya es jueves, empiezan las elecciones de sindicato. Sí, esta semana, sí. Hoy estamos de feriado, pero bueno, cosas que pasan. Mañana no, porque hay para el transporte. Claro, mañana no hay cosas que pasan. No hay cosas que pasan. Bueno, muy bien. Bueno, entonces decíamos, estamos jueves y viernes de elecciones. Contanos o cuéntenos cómo es todo el sistema de las votaciones, los horarios, los días, qué se elige. Introdúzcanos un poco en la que son estas elecciones de Adión, jueves y viernes. En las elecciones se elige el Consejo Ejecutivo, que es la dirección política del sindicato.
También se elige la comisión fiscal y la comisión electoral, que son comisiones aparte, o sea, que tienen la misma legitimidad que el Ejecutivo, pero que lo que hacen se dedican a cuestiones específicas, como las elecciones en los sectores de trabajo o las elecciones generales mismas. La preparación. La preparación Eso de las es la elecciones. electoral. Sí. Eso es la electoral. Y fiscalización de y la comisión fiscal de los números del sindicato, que los gastos estén correctamente efectuados, que cumpla con las formalidades necesarias, porque es una asociación. El control de todo lo que es formal dentro del sindicato, digamos así, sobre todo en la parte de cuentas y números. Exactamente. Y el Ejecutivo, que son 15 miembros, que se eligen por voto proporcional, que esa es la dirección política del sindicato, vamos a decir. Bien. O sea, entre Asamblea General y Asamblea General es un poco la autoridad. La autoridad máxima entre asambleas, claramente. Las votaciones son el jueves, arranca la noche con los turnos nocturnos, porque tenemos turnos 24 horas de intendencia. Sí. Hay gente que trabaja y todo. Y hay 6 urnas, 6 circuitos en la noche, y después durante el día del viernes hay, durante casi todo el día, unos 50 circuitos. Que ¿Dónde están ubicados los Están circuitos? en distintas reparticiones de intendencia, ahí en los cantones de limpieza, en los comunales, o sea, son unos cuantos. En los principales centros de concentración de trabajadores, digamos así. Donde más hay gente. Y hay algunas urnas que dan vueltas por muchos sectores, recolectando votos en horarios puntuales. Igual, o sea, el afiliado sindicato puede votar en cualquiera de estos circuitos, no hay un padrón aparte para cada uno de los circuitos, sino que es único. Se hace a través de un sistema informático que como se hacen a veces las elecciones nacionales, sobre todo las internas que se ha aprobado, que se hace con un sistema que si alguien votó en algún lado ya se le baja al padrón, no puede votar 2 veces. Bien. ¿Por qué en 2 días? Y justamente por los turnos nocturnos. Como tenemos 24 horas, arranca el jueves a la tardecita, a la noche, y termina el viernes a la tarde. O sea que lo del viernes, lo del jueves, perdón, tiene que ver con la disposición de trabajo que tienen los distintos locales de la Intendencia, repartidos por Montevideo, y atiende a ese tipo de votación. Exacto. Ahí está. Y bueno, se vota y luego esas urnas... Las urnas en principio... el jueves, ¿no? Sí, se vota el jueves y el viernes. En principio las urnas se van a abrir en el lugar, o sea, esta es la primera vez que se va, en vez de llevar todas las urnas para el sindicato y hacer el escrutinio todo junto ahí. Como era habitual. En elecciones anteriores. Ahí está. Que era una tortura, ¿no? De cierta manera, porque vos terminabas a las 5 de la mañana después de haber hecho 5 o 6 escrutinios. Claro, porque se hacían por tandas los escrutinios, ¿verdad? Estamos hablando que son 60 circuitos, más o menos en 60 urnas, y se iban abriendo, sobre todo en la última elección, que por el tema de pandemia no se podía concentrar mucha gente, fueron como 5 o 6 tandas de escrutinios, que empezó como a las 8 de la noche y terminó como a las 2 de la mañana, una onda así. Sí, no, fue tremendo. Esta vez lo que va a pasar es, por primera vez se va a hacer el escrutinio en el lugar. Se cierra la urna, se hace el escrutinio ahí, se manda por la tablet, coso que hay. Bien. Así que hay un soporte, sistema informático, que al cual se le ingresan los datos una vez hecha el escrutinio, y después eso se acumula, ¿no? Exacto. Esto la vez pasada ya se había aprobado todo el sistema. Los resultados fueron buenos. Por el tema del padrón, sobre todo, ¿verdad? Sí, eso es lo que vos decías, que se puede votar en cualquier circuito y queda registrado el voto, no se puede duplicar. Exacto. Lo que no se hizo en aquel momento fue el escrutinio, ¿no? En el lugar. Que se hizo en el sindicato de Nadión. Esta vez lo que se hace, el escrutinio sí se hace en el lugar, usando el mismo sistema, que está como la vez pasada había dado más o menos bien, o sea, no había tenido problema ninguno. Vimos de probar esta vez de avanzar un poco más y meter el escrutinio ahí, cosa de aliviar un poco la cuestión. Bien. ¿Y cuál es ahora la plataforma? ¿Cuáles son el programa que tienen ahora en la lista? Y bien, el programa nuestro, los programas por lo general son bastante amplios, ¿no? Pero básicamente creo que lo central es la defensa del convenio colectivo y la aplicación de los puntos que están faltando aplicar. Hay unos como son la incorporación de partidas al sueldo. En la Intendencia tenemos una particularidad de que los salarios base en realidad no son la gran cosa. Por lo general algunos son bastante bajos. Y lo que se compensa sí son con partidas extrasalariales. Una de los reclamos que tienen estos sindicatos históricos es incorporar ese tipo de partidas al salario, cosa de que eso te influya, ¿no? Salario vocacional también, cuando te vas de licencia, lo que sea. Y
y que sea algo que no pueda una dirección venir mañana o una intendencia de otro palo y decirte, esta partida que tuviste en aquel momento no forma parte del salario, te la podemos sacar de un día para el otro y no pasa nada. Y queda por ahí. Un ejemplo de esa partida, por ejemplo, depende de los lugares de trabajo. Hay millones. Lugares, sí, miles. en cada lugar hay alguna partida que compensa, por ejemplo, ¿no? Sí, hubo. No sé cuándo empezó esto, pero debe ser de muchos años. No, pero claro. Mi pregunta viene si esa partida en realidad está asociada, aparte del trabajo, del desarrollo de las tareas. Algunas sí. Y otras no. Ahí está. Hay una que es como la generalizada que se adoptó justamente porque, claro, había partidas de ciertos sectores, ponele, lo que hacen caja, ¿no? Tipo tesorería, no sé. Bien. Lo que llevan el quebranto de caja, cosas, no sé qué, participaciones en multas en inspección general o en inspección de tránsito, todo tipo de cosas así que podés decir, bueno, tiene cierta relación con algo parecido a una productividad. Pero después hay otra que lo que hicieron, bueno, me imagino yo que es tratar de compensar las inequidades que se generan. Exactamente. Y hay una compensación unificada que es general a todos los municipales que no cobran otra partida. Y después se fueron generando partidas en otros sectores específicos que no tenían esto para tratar de equiparar un poco. Y tal, lo que resultó que es un caos, ¿no? Es un caos enorme de partidas extrasalariales por todos lados. Y a lo mejor sería, la voluntad de la intendencia, al parecer, estaba, el tema es un tema de recursos también que hay que ver cómo se vuelcan, de cómo incorporar esas partidas al salario y que no haya caos. Es imposible manejar un sistema de recursos humanos con 85 millones de partidas divididas por todos lados. En el convenio que se acordó hace un par de años, se incluye una cláusula que en la medida de que en estos años, en este ejercicio, haya mayor recaudación que la del 2019, por ejemplo, parte de esa mayor recaudación, de ese superávit, digámosle así, va destinado a rublo salarial, que es ADIOM incluso el que tiene la facultad de decidir en qué quiere que se utilice, ¿verdad? ¿Es así? Exacto, eso está dentro del convenio. Tengo entendido que hasta ahora no ha pasado que hayamos superado el presupuesto 2019. Pero claro, en el caso que se diera, tendríamos que ver en el sindicato definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aumento de salario, vamos a tratar de incorporar partidas al sueldo con eso, porque claro, vos metés partidas al sueldo y debería aumentar la masa salarial por una cuestión de que te aumenta otras cosas. Con relación a eso del convenio, interesante consultar, entre comillas consultar, pero yo sé la respuesta, pero ¿qué posición tuvo la lista 2011 con relación a ese convenio en su momento, y a lo largo del tiempo después, cómo se ha mantenido, digamos, esa postura, digamos, ¿no? Sí. La lista 2011, desde su inicio de 2011, siempre tuvo acuerdo en llegar a un acuerdo, o sea, en firmar convenios colectivos. Obviamente no vas a firmar cualquier cosa, pero algo que te mantenga el salario, que te asegure ciertas cuestiones como presupuestaciones, promociones, incorporación de más personal, todo eso que forma parte de los convenios, que si no los tuvieras en realidad después no pasa nada, porque hubo te permite cierto grado de estabilidad. Y te permite, ¿no? Claro, hubo periodos donde no hubo convenio colectivo y en realidad lo que pasó es que no hubieron promociones, por ejemplo. Claro. No hubo una promoción durante todo el periodo. Yo tengo compañeros, o sea, esto antes que yo entrara, yo entré en 2009, 2011, 2012 se firmó el primer convenio después de muchos años, y hacía 10 años que no promovía a nadie en mi sector de trabajo. ¿Qué es eso de la promoción? A ver. La promoción para es... nosotros de repente es obvio, capaz que para otras personas no. Sí, la promoción es un ejemplo. Básicamente un ascenso, ¿no? Bien. Dentro de tu carrera es como que se te reconoce la antigüedad y se te paga un poco más. No es una prima por la antigüedad, que eso es aparte, que creo que son 50 pesos por año, una cosa así. Es como que está una promoción dentro de tu carrera, o sea, un ascenso dentro de tu carrera. Además se van cubriendo las vacantes que se van generando, ¿no? O sea, se jubila un jefe, se jubila un oficial, digamos, en un determinado oficio y van ascendiendo los que quedan por abajo, ¿no? Claro, que alguien ocupe ese lugar. Aparte, promocionar lo que te permite en un futuro poder concursar de repente para cargo de jefatura, cargo de direcciones, que estando en el nivel más bajo de carrera no lo puedes hacer. Ahí está, o sea que está la masa salarial está asociada en este caso también a la estructura de carrera y responsabilidades que tiene los trabajadores en sí. Sí, bien. Álvaro, aspectos importantes en que hay que hacer hincapié o que hace hincapié la lista 2011 sobre los cambios internos del funcionamiento de ADIOM hoy.
o hacia el futuro, ¿no? En realidad. Sí, en realidad las tres, digamos, patas que tenemos como consigna para esta agenda, digamos, sería la unidad, la participación y la transparencia. Uh-huh. La unidad, por ejemplo, en este periodo, lo que nosotros hemos hecho es tratar de, en realidad, por ejemplo, en cuestiones de la separación de cargos, de la distribución de cargos, perdón, nosotros tratamos en realidad de que se reflejara en la masa de votantes. ¿Qué es a lo que voy con esto? Bueno, que en realidad los que tuvieron más votos, en realidad, digamos, que tuvieran una mayor distribución en cuanto a las secretarías y responsabilidades en el sindicato. En ese sentido, si bien varios compañeros sabemos que en particular en este periodo se tardó en asumir responsabilidades, nosotros siempre nos mantuvimos con eso, con la unidad y con tratar, digamos, de que se mantenga de esa manera. Después, en participación, en realidad, lo que nosotros queremos e intentamos todo este periodo y vamos a seguir haciendo es fortalecer también todo lo que es los papeles de los plenarios delegados, los comités de base. Hoy en día una realidad que nos pasa como ADEOM es que en todos los sectores que hay en la Intendencia no hay tantos comités de base como sectores. Eso es un debe que en realidad también nos muestra que de alguna manera y en algunos aspectos estamos alejados de las bases. También, también en cuestiones de comisiones, tenemos comisiones de carrera que en realidad se generan propuestas, todo lo que tiene que ver con la carrera funcional. Uno de las grandes reivindicaciones que tenemos como 2011 es la modificación del SIR, del Sistema Integrado de Remuneraciones, que en realidad lo que se viene haciendo actualmente en la comisión de carrera, digamos, es parchear ese sistema, y en realidad el problema de raíz es la estructura de ese sistema. Eso es bastante antiguo, ¿no? Ya tiene sí, capaz que vos me podés dar una mano, Daniel, con el año, porque no sé que sé que 90 y algo. Es del siglo pasado, eso seguro. Inclusive lo que viene pasando, más que nada con carreras profesionales y algunos oficios que se han ido tercerizando, o carreras, oficios, digamos, que incluso ya no existen, que por están ejemplo, en esa estructura del CIR, ¿verdad? Ahí va, hace poco la última rendición de cuentas, lo que era la carrera de peluquero, claro, la carrera de cerrajero, todas esas carreras se suprimieron, que hace años en la vida de los hechos no se hacía, se tercerizaba a una empresa. Y otras que no están adecuadas a la actualidad, digamos, claro, en cuanto a funciones. Inclusive en la amplitud de la polifuncionalidad, digamos, de algunas tareas que en la vida de los hechos en realidad se terminan haciendo en una carrera más tareas de la que correspondería. Eso también en realidad es parte del... Más que nada, en los cargos profesionales se ha ido actualizando lo que es los programas educativos, y se ha ido ampliando y ha quedado la carrera obsoleta o en baches, digamos, en cuanto a ciertas tareas. Que eso también es un debe que hay que ver, hay que sentarse a plantearlo. Bien. Vos hablabas de unidad, participación, transparencia como consignas, como elementos fundamentales. Ahora, yo me imagino que no debe haber ninguna agrupación, ninguna lista que esté en desacuerdo con eso, ¿no? En cualquier programa de todas las listas lo vas a encontrar, o parecido, digo, supongo. Entonces, ¿cuál es el diferencial de la lista 11? ¿Por qué pedimos, en este caso, ustedes piden... Yo también. ¿Por qué tenemos que votar el la voto 2011? a la 2011 en las elecciones Bien, somos lindos. No, que en realidad en cuestiones de unidad nosotros entendemos que el sindicato no tiene que ser solo, digamos, adentro. La unidad no es solo con los afiliados y digamos con toda la masa de trabajadores, sino con todo el campo popular. Cuando hablamos de todo el campo popular, estamos hablando desde jubilados, o sea, desde otros trabajadores, estudiantes, el propio PIT-CNT, la Federación Nacional de Municipales, que hoy en día tiene un quiebre muy grande. Que está bastante complicada. La idea también es poder volver a recomponer esa Federación Nacional de Municipales. Claro. En el PIT-CNT, como 2011, hemos intentado llevar, como hemos podido, en realidad con ciertas dificultades, todas las reivindicaciones que se han dado, como por ejemplo tuvimos a último momento con el tema del referéndum contra la ley de urgente consideración, también en realidad en cuestiones de movilizaciones, invitando, tratando de participar.
inclusive de la responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Gremiales, estuvimos llevando todo el conflicto que estuvo el año pasado del movimiento. Sí, a mí particularmente me tocó particularmente la gestión logística, si bien no soy el responsable, que es Camilo Cruxen, que en realidad hoy no puedo estar. Le mandamos un saludo a Camilo, que debe estar en Quillú. Donde él se esconde, no vive, él se esconde. En Quillú, ahí, jugando a la arena. Y bueno, en realidad eso fue algo bastante bueno en particular porque, digamos, como ADEOM en estos años hemos tenido intervenciones particulares en algún conflicto en particular, pero no un seguimiento bastante detenido como tuvimos con el movimiento estudiantil, que no solo fue con el tema de los gremios estudiantiles del liceo, también fue con la Facultad de Ciencias Sociales, con el gremio en realidad ahí, facilitamos un montón de cosas, estuvimos generando un material propagandístico, contacto, estuvimos presentes, que creo que eso es muy, muy valorable y es parte también de esto de la unidad. Álvaro, ¿eso es de la Comisión de Jóvenes de ADEON? No, eso es otra cuestión. No existe, eso es otra cuestión. Hay una renovación generacional también o sea, ADEOM no, en realidad, la Intendencia de Montevideo, de hace unos cuantos años seguía en una gráfica, digamos, de edad que la gente ya era mayor de 30 y algo. Entonces, En realidad, los intereses juveniles, digamos, y volviendo a esto de la unidad, la precarización laboral, el mundo del trabajo con los horarios del mundo del estudio, la crianza, un montón de patas que en realidad ya uno más grande capaz que no lo ve o tiene ya solucionadas ciertas cosas. Pero en estos años, más o menos desde 2018 en adelante, ha ido entrando una masa joven en diferentes sectores, en diferentes cargos, y es algo interesante, en particular en mi experiencia. ¿Qué edad tenés vos, Alvarito? Yo tengo 30 años, trabajo como administrativo en el Comunal Zonal 17, y en realidad en el conocimiento también de varios compañeros municipales, ahora hay una gran tanda de personas menores de 30 años, que también creo que en esto que mencionaba Adrián, de la comisión de jóvenes, claro, que en su momento en ADEOM funcionó y estuvo bueno. Supe formar parte. Sí. Hace mucho. No tiene cómo hacer referencia a sus años. No, ¿qué va? ¿Existía la ADEOM? No. En los 80 y pico, 90. Era la CNT. Era la CNT. No. Y bueno, en realidad sería algo muy bueno y sería algo interesante en esto también de la unidad, poder fortalecer la comisión de jóvenes, incluso en el PIT-CNT. Está el departamento de jóvenes del PIT-CNT también, que en esto de la unidad y todo el campo popular tiene reivindicaciones y políticas juveniles hacia la masa de trabajadores, estudiantes y demás. Ahora, está claro que, si yo recuerdo bien, tenemos en 15 cargos en el Ejecutivo, tenemos 2. Por lo tanto, la mayoría de estas cuestiones que nos planteamos como reivindicaciones o como cambios del funcionamiento y demás, no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, digo, más allá de que trabajemos denodadamente porque se concreten, no necesariamente vamos a poder lograr estas transformaciones, por lo menos en este corto plazo, ¿verdad? No, yo creo que sin duda hay que esperar primero el resultado de las elecciones, porque en realidad... a sacar 8 cargos? Sí, no sé, pero hay en realidad siempre sorpresa de las elecciones, y no solo en eso, creo que también tenemos que dar lo que es la lucha intelectual y la lucha política, la discusión política, porque en realidad nosotros estamos convencidos de que estas cosas que hemos planteado es el camino. Bueno, si esto es el camino, demos la discusión y démoslo, porque si hay otros argumentos y los entendemos que tal vez sean mejores que los que nosotros planteamos o distintos, bueno, también. Siempre, ¿no? O sea, se ha caracterizado la lista por no tener ataduras, digamos, de compromiso con acuerdos permanentes. Digo, hemos tomado posiciones independientes nuestras y hemos acordado de repente con alguna agrupación en algún caso, con otras agrupaciones en otro. Sí. O sea, no tenemos posiciones dogmáticas ni incambiables, y somos capaces de trabajar en acuerdo siempre con quien sea. Digo, no, creo que eso también es parte de la unidad. Hay algo a destacar particularmente de nuestra lista, como vos decías, Daniel,
por una cuestión en realidad de que nosotros vemos la propuesta. Si las propuestas son buenas, venga de la lista que venga, más allá de que pueda haber alguna diferencia ideológica y un montón de otras cuestiones. Pero las discusiones son políticas y si la propuesta es buena, la 2011 la va a discutir y si la tiene que apoyar, la va a apoyar. Un poco a favor de los trabajadores, ¿no? Siempre a favor de los trabajadores, ni que hablar. Un poco lo que yo preguntaba hoy, entonces, el diferencial no es tanto lo que se propone, que más o menos todos proponemos cosas similares, sino lo hecho, el trabajo hecho. Digo, recordemos que la 2011 asumió, con sus 2 cargos en el Ejecutivo, asumió responsabilidades en cuanto a secretarías, ¿verdad? Una es la de asuntos gremiales, que vos decías, en la que se desplegó un trabajo dentro de las posibilidades, un trabajo importante, incluso ahora en la carpa que estuvo funcionando en el Palacio Legislativo, también con presencia, Alvarito también estuvo por ahí, de varios compañeros, y en la otra responsabilidad, la de finanzas, que el Chino supo llevarla adelante hidalgamente durante este periodo, ¿verdad, Chino? Y también se lograron algunas cuestiones importantes en cuanto a lo que se hizo desde ahí, ¿verdad? Sí, en finanzas, en realidad la particularidad que tuvo junto con alguna secretaría más, pero pocas, es haber hecho una planificación del periodo. Hicimos una planificación con ciertos objetivos, cierta metodología de hacer las cosas que dieron resultados. O sea, un año después podemos ver que en realidad con cuestiones que son más bien administrativas o definiciones fáciles de tomar, que al sindicato le ahorramos $500,000 por ejemplo, dentro de un saque. Y después se está buscando que la metodología del gasto sea más apropiada, que sea más transparente, buscándole la manera para que no haya, porque siempre hay ruido, ¿no? Que se queda con la plata, ¿de dónde sale la plata? ¿Qué pasa? Y buscamos la manera de hacer eso más transparente, que se viera que está, en realidad no hay problema no tenés problemas de que alguien se lleve la plata en el sindicato, sino que todo está ahí y se puede explicar en qué se gastó todo. Más allá se puede rendir sin problema. Se puede rendir sin problema. Más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto en sí, en lo que se haya definido. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Claro, sí. La verdad que hay mucho para hablar, pero bueno, antes del jueves no vamos a tener otro programa, así que será para las próximas elecciones o después de las elecciones, para ver en qué está el sindicato, también los podemos convocar. Un mensaje final para la audiencia, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia, ¿no? Sí, sobre todo para todos los municipales, principalmente los que están afiliados, pero para todo el mundo, los que no están afiliados que se afilien, claro. y los que están afiliados que participen en la elección, claro. Vayan a votar el día jueves a la noche o el viernes durante todo el día, si pueden votarnos nosotros mejor, pero si no, la participación para apoyar la próxima elección siempre es importante. Impecable. Muy bien, bueno, nos vamos. Se viene la mecha. Nos encontramos el lunes que viene, es 1 de mayo. Vamos a tener un programa especial, seguramente, capaz que transmitiendo desde el propio acto del 1 de mayo. Así que bueno, desde acá también ya desearles para el próximo lunes un feliz día, un día de lucha a todas y todos los trabajadores, ¿no? Muy bien, feliz 1 de mayo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.